Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Cara a Cara. Hoy vamos a estar conversando con el ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, sobre diferentes temas, entre ellos las grandes expectativas que hay sobre el futuro de la minería en Panamá y de qué forma se van a negociar esos contratos de cara a los mejores intereses de la nación. Estará con nosotros el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, aquí en Cara a Cara. Gracias por acompañarnos, ministro, aquí en Cara a Cara. Sí sería importante comenzar con el tema minero. Hace un mes aproximadamente usted nos habló acerca de la reactivación de los proyectos mineros, la utilización incluso de 25.000 hectáreas colindantes con la actual minera Panamá para tal fin. ¿Qué ha pasado desde ese momento? ¿Hay empresas interesadas en la mina de Molejón? Claro que sí, Atenógenes, muchas gracias por el espacio. Mira, lo importante también, y quiero aprovechar tu pregunta para explicar un poco el sector de la minería. La estrategia que nosotros hemos dado a este sector ha sido, en vez de estar dando concesiones de inmediato, de ir preparando a nuestro personal, de irlo capacitando con ayuda de Canadá, de Chile, de Perú. Nos hemos inscrito en el IGF, que es el Foro Intergubernamental de Minería, el cual reúne a los gobiernos que tienen, para ellos la minería debe ser un vehículo para el desarrollo sostenible y allá tenemos que apuntar como país. Entonces, parte de estos análisis que nos hizo el IGF está el tema de la política minera, una política que nosotros estamos llevando a cabo a través de un diálogo con la ayuda y la colaboración del BID, con un experto en minería de Chile. Y dentro de las cosas también que se necesitaba hacer era darle un tipo de continuidad a una mina que había quedado abandonada, y hablo de la mina de Molejón. Entonces, esta mina que cerró sin un plan de cierre debido representa un riesgo ambiental, pero además ha dejado un mal sabor en la comunidad. Es decir, quedaron más de 600 trabajadores sin plaza de empleo y sin haber sido restituidos de sus prestaciones laborales, además de la deuda que dejó esta fallida mina a la Caja del Seguro Social. Entonces, la idea del gobierno era poner algunas condiciones que reivindicaran, que sanearan esta situación en la que se encontraba Molejón, y para ello, pues, pusimos la condición de que la empresa que estuviese interesada tenía que pagarle a los trabajadores, pagar a la Caja del Seguro Social y mantener el tema ambiental. Para ello, entonces, para acompañar esta mina, que es pequeña, es 600 hectáreas y ya había sido, recuérdate, extraído material de ahí, había que sumar un área como para tener una segunda etapa y que las empresas pudieran interesarse en hacer la inversión nuevamente en esta mina, en sanear, en reivindicar el área. Y para ello lo que hicimos fue que un área de 25.000 hectáreas, que era una concesión minera, y eso es importante aclarar, no es que sacamos 25.000 hectáreas de una reserva ambiental, que creo que ha habido un poco de confusión, es una concesión de exploración que fue cancelada, y cuando uno cancela una concesión pasa automáticamente a la reserva. Entonces pusimos a disposición esas 25.000 hectáreas para dar una segunda etapa a la empresa que se hiciera cargo de Molejón. Ahí hemos recibido 4 solicitudes, 2 de empresas nacionales y 2 de empresas internacionales, una canadiense y una española. Vamos a estar evaluando esas propuestas. Definitivamente tenemos que mantenernos en esa condición de que le paguen a la Caja del Seguro Social, a los trabajadores, y se hagan cargo del tema ambiental. Así que esa es la estrategia que hemos tenido con respecto a prepararnos, con respecto a formar parte de organizaciones serias que busquen que la minería se haga de forma responsable y tener en camino este diálogo por una política minera, por un fortalecimiento institucional. A eso es lo que nos hemos estado dedicando dentro de esta difícil y complicada industria como la minería.
Claro, ministro, pero hay un elemento aquí importante viendo lo que ha pasado con Panama Ports. Hay mucha sensibilidad acerca no solamente del tema medioambiental, sino de negociar con los mejores intereses para el país. Algunas de las propuestas que surgen sobre el tema minero giran en torno incluso hasta la posibilidad de la creación de un distrito minero con condiciones especiales para las empresas que allí se establezcan. ¿Hay algún tipo de referencia internacional para mejorar esos beneficios para el país en términos generales, ministro? Mira, hacer una interesante consideración. Yo creo que debe ser parte del diálogo para una política minera. Esa política minera está acompañada del aporte de expertos de minería y también del aporte de los actores de este sector, tanto de la empresa privada como de gobierno, como las comunidades, la academia, todos, o sea, en los grupos ambientales, todos tienen que participar y definir cuál debe ser esa política minera, y de repente es conveniente tener un área minera, como dices tú, ¿no? Un sector dentro de la geografía nacional que sea dedicada, o algunos sectores, pero sí debe ser el resultado de ese diálogo. Para eso es que invitamos también a que formen parte del mismo, porque realmente se está conduciendo de forma muy buena, con muy buen aporte de expertos en minería que vienen de Chile. Hablando casualmente de este tema, vimos que en el primer trimestre las exportaciones de cobre representaron la mayor cantidad de ingresos en dinero para el país en ese sector, lo que parece que es una oportunidad para crecer en busca de dinero fresco para el país, ministro. Bueno, sí, el sector de las exportaciones es uno a lo que nosotros como Ministerio de Comercio y Gobierno Nacional hemos estado apoyando muchísimo. ¿Por qué? Porque las exportaciones también ayudan al sector productivo a producir más, ayudan a los proveedores que necesitan, pues, vender sus productos y sus servicios para las exportaciones. Nosotros para ello creamos también la Oficina de Inteligencia Comercial, que realmente era muy necesario para poder aprovechar los tratados de libre comercio. Nosotros veíamos un declive en el monto de exportaciones en Panamá, y era producto de que tampoco se estaban aprovechando los tratados, y por otro lado los socios comerciales sí estaban aprovechando sus tratados para introducir sus productos a Panamá. Así que ya hay 20.000 usuarios en esa herramienta, que es muy, muy importante. Y bueno, sí, nosotros vamos a seguir dándole las capacitaciones a los exportadores. Hemos también modificado un poco el procedimiento para exportar, para que resulte más sencillo a los exportadores. Y en eso estamos trabajando de forma interinstitucional, también con el MIDA, con Relaciones Exteriores, ProPanamá y el MISI, dándole pues ese apoyo a todos los exportadores y a los potenciales exportadores. Ministro, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cara a Cara conversando con el ministro de Comercio, Ramón Martínez. Al regresar, profundizaremos en cuanto a cuáles son los productos que implica una mayor posibilidad de ser exportados en Panamá, además de qué manera el país está aprovechando los distintos tratados de libre comercio. Aquí en Cara a Cara, al regresar. Continuamos aquí en Cara a Cara con el ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez. Ministro, vamos a profundizar en el tema de las exportaciones. Hablamos ya que el cobre en este momento es el que lidera todo el área de exportaciones en el país, con la mayor cantidad de exportaciones en el primer trimestre. Pero ¿en qué otros sectores debemos enfocarnos para exportaciones? Debido a que he visto que además del cobre, hay sectores y productos tradicionales como melón, sandía, productos de valor agregado que también se suman a la lista, como aceite de palma, ron, cemento, jabones. ¿Cuáles serían las áreas de enfoque para las exportaciones, lo que más necesita el país en este momento en este sector? No, por supuesto que nosotros tenemos que continuar fortaleciendo estos productos que ya están siendo exportados, porque ya cuentan con las certificaciones de los demás países y la calidad. Pero como bien mencionas, por ejemplo, hay productos no tradicionales. Este año se comenzó con la exportación de cemento al Caribe, por ejemplo, y ahí tenemos que seguir apuntando. También bolsas de basura
que han sido incluso exportados a Estados Unidos. El Caribe es un área bien interesante para seguir con la exportación de ron, por ejemplo, también leche evaporada, también hemos estado viendo un incremento en madera. O sea, son productos que vamos a seguir incorporando a toda nuestra oferta exportable. Me habló también acerca de los tratados de libre comercio que tiene Panamá en este momento. Sería bueno entender a cuál de esos tratados se le está sacando mayor provecho por parte de los diferentes sectores de negocios. Bueno, sí, el tratado de libre comercio, que realmente es el acuerdo de asociación con la Unión Europea, digamos que es nuestro principal mercado a través de los tratados de libre comercio. El segundo es el tratado con los Estados Unidos. Y de tercero te puedo decir que el acuerdo de asociación con Centroamérica también ha sido de gran provecho. Pero con la Oficina de Inteligencia Comercial también estamos viendo otras oportunidades para sacar provecho de los distintos tratados de libre comercio. Este año, perdón, en esta administración hemos firmado también y ratificado 3 nuevos tratados de libre comercio que considero importantes. Uno de ellos es el acuerdo de asociación con el Reino Unido. Recordemos que el Reino Unido sale ya de la Unión Europea y es un mercado interesante para nuestras exportaciones y realmente con las conversaciones que hemos tenido con el Reino Unido, sí quieren tener una relación más estrecha e incrementar el tema comercial. También el Tratado de Libre Comercio con Israel, que ya vimos la primera exportación de piña, y hay otros productos que ahí deberíamos estar colocando. Y con Corea del Sur también tenemos un Tratado de Libre Comercio que entró en vigencia el 2 de marzo de este año. Así es que vamos a seguir haciendo los esfuerzos para encontrar los mejores mercados. ¿A qué me refiero? Mercados en donde nuestros productos sean comprados a un precio, el mayor precio posible, y que tengamos esos beneficios arancelarios que nos den competitividad a nuestros exportadores. Por otra parte, ministro, ¿cuál ha sido el resultado hasta ahora de la creación del régimen especial de empresas multinacionales de manufactura? ¿Existen ya empresas interesadas en este momento en entrar en este régimen en Panamá? Sí, en efecto, este régimen es un régimen que, por supuesto, es novedoso. Se ha reglamentado ya en el presente año, creo que en febrero, me parece, y ya tenemos 2 empresas que están aplicando al régimen, pero además te debo decir que a través de conversatorios con cámaras de comercio de otros países, también con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, también han visto en Panamá un sector, un país que es un país amistoso que pueden traer parte de su producción a Panamá. El tema con unas multinacionales para manufactura es que, por supuesto, los planes de negocio toman tiempo, no es lo mismo que alquilar una oficina y mandar un par de ejecutivos. Aquí el tema es un poco más complicado, pero estamos viendo que las condiciones se están dando muy bien para que nosotros podamos aprovechar este nuevo régimen. ¿Cuántos empleos pudiesen derivarse de estas conversaciones y para establecer estas empresas en el país? ¿De cuántos empleos estaríamos hablando? Claro, esa es una proyección, por supuesto, que debemos calcular en base también a lo que ha sido el régimen SEM. El régimen SEM, que es, digamos, la base de donde nace el régimen EMA, ya tiene más de 7.000 plazas de empleo en Panamá. El tema del régimen EMA es que, a diferencia del régimen SEM, una planta de producción sí genera más trabajo y genera también mucha más dinamización del comercio. Ahí estamos hablando de construcción, muchos proveedores también, esos empleos indirectos que son muy importantes para la reactivación económica. Para el nuevo periodo legislativo que comienza esta semana, me imagino que debe incluirse su iniciativa o la propuesta que hizo la Asamblea para la mejora de los incentivos en la zona libre de Colón y equipararla con el régimen especial de Panamá Pacífico. Muchos empresarios preguntan en cuánto tiempo se espera que esté aprobada esta ley ahora en este nuevo periodo. ¿Tiene información sobre eso?
Claro, digamos que es una aspiración de los empresarios de zona libre desde hace muchísimos años, y que nosotros hemos pues llevado a cabo. Ya se presentó al Pleno de la Asamblea este proyecto de ley que lo que hace también es tratar de modernizar la zona libre de Colón, de crear otras actividades que se puedan realizar para reinventar un poco la zona y también incorporar algunos de los beneficios que tenía Panamá Pacífico y que no tenía la zona libre de Colón. Nosotros esperamos contar con la aprobación de los honorables diputados, y pensamos, o sea, nuestra expectativa es sacarlo en 3 debates en el mes de julio, antes de que termine. O sea, a eso estamos apuntando. Creemos que es un muy buen proyecto y va a ser una diferencia. Bueno, gracias, ministro. Entiendo entonces que durante ese primer mes de sesiones de este nuevo periodo legislativo, durante el mes de julio, ya pudiese convertirse en ley, o sea, si pasan los 3 debates, esta iniciativa que tiene que ver con la equiparación de los incentivos de zona libre de Colón con los de Panamá Pacífico. Tenemos una pausa aquí en Cara a Cara. Al regresar, hay 2 temas importantes de conversar con el ministro de Comercio. Uno, la reorganización conciliada ante la pandemia del COVID. Muchas empresas están solicitando ya una reorganización conciliada y además hablar acerca de la reactivación económica y qué ha pasado con las propuestas que llevó adelante ante el gobierno el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Al regresar aquí en Cara a Cara con el ministro de Comercio, Ramón Martínez. Continuamos aquí en Cara a Cara con el ministro de Comercio, Ramón Martínez. Ministro, ¿qué ha pasado con la reglamentación de la ley de reorganización conciliada? Y esto lo pregunto en función de la pandemia que está viviendo el COVID, la difícil situación en que se encuentran muchas empresas y pudiesen tener la necesidad de acogerse ya a esta nueva ley recién sancionada. Correcto, Atenógenes. Y es parte de, digamos, de todo este plan de reactivación económica, entender la situación mundial, de la cual Panamá no escapa, y tener este régimen que permita a las empresas, a través de un conciliador y en la esfera privada, con la protección financiera concursal, es decir, que no reciban secuestros o demandas que imposibiliten que ellos salgan de la situación en la que tenemos. Ese proyecto de ley, bueno, ya es una ley de la República, en este momento está en la etapa final de reglamentación, para lo cual debemos esperar tenerla lista en las próximas 2 semanas y ahí realmente comenzar con este proceso, que las empresas puedan aprovechar este régimen más ágil, que el gobierno nacional pues ha puesto a disposición. Bueno, ministro, hablando de pandemia, ¿qué ha pasado con las propuestas de reactivación que llevó el Consejo Nacional de la Empresa Privada al gobierno? O sea, ¿se están analizando? ¿Qué ha ocurrido con eso, ministro? Bien, bueno, estamos trabajando arduamente en esas propuestas. Se crearon 7 subcomisiones para atender cada uno de los temas específicos, de los sectores específicos que ellos planteaban dentro de sus 47, que después resultaron ser 51 propuestas, porque se incorporaron 4 nuevas propuestas al turismo. Y se está trabajando cada una de esas subcomisiones, nos mandan los reportes de los avances que han tenido, y luego la comisión de alto nivel se encarga pues de valorarlas, de pedir o que regresen nuevamente a consideración, o que ya tengamos pues algunas de esas propuestas definidas. Así es que en eso estamos, y es importante también mencionar que el CONEP va a tener un foro el 6 y 7 de julio en donde se va a presentar pues los resultados de este trabajo que hemos tenido sector público y privado. Ahora, ya el presidente Cortizo definió esta estrategia de reactivación económica y puso como primer elemento la vacunación. Hemos visto los esfuerzos que ha hecho el MISI en función de la búsqueda de esa inversión directa extranjera con las leyes propuestas, el apoyo a la exportación, pero mirando hacia adentro, al comercio interior me refiero, ¿por dónde comenzar, ministro? Sí, claro, o sea, realmente tiene que ser un plan integral. Como tú bien has mencionado, nosotros hemos tocado varias aristas, desde la atracción de inversión, desde el fortalecimiento también de la industria, de la exportación,
y de vehículos que pues ayuden a generar mayor economía. Desde el punto de vista de comercio interior, tenemos que comenzar, y ya lo hemos hecho desde el día 1, con ese diálogo franco y continuo con los gremios privados, gremios empresariales, con los mismos empresarios, ver cuáles han sido las situaciones, cómo pudieron pasar de estar cerrados a abrir sus operaciones comerciales, con los protocolos y demás, pero también hemos estado agilizando los procesos, digitalizando los procesos. Por ejemplo, tenemos una nueva plataforma, Panamá Emprende 2.5, que tiene mucha más información y es mucho más ágil para tramitar los avisos de operación. También hemos hecho lo propio con la Dirección de Industria, de también agilizar el trámite de los certificados de fomento a la inversión, cosa que genera confianza y que hace que los industriales, los comerciantes sigan invirtiendo. En esos esfuerzos los estamos haciendo y los continuaremos haciendo. Pero bien, el sector más afectado por la pandemia es el sector terciario, de comercio, de servicios, ministro, que casualmente es el mayor generador de empleo. Entonces, ¿cómo se va a apoyar a este sector? ¿Será necesario crear incentivos especiales, permitirles una mayor reactivación del consumo? ¿De qué forma se va a poder reactivar este sector, el sector terciario de la economía? Sí, mira, en efecto, ese es uno de los sectores más afectados, es un sector que genera muchos empleos y lo que hemos estado pues es poniendo a disposición, primero que todo, que tenemos que continuar con el plan de vacunación y eso va a ser fundamental para que también los mismos consumidores se atrevan a salir más a los comercios y que los mismos comerciantes también reactiven a sus contratos suspendidos. Que el plan de vacunación es importante continuarlo. También a través del Banco Nacional, la Caja de Ahorro, AMPIME y demás entidades financieras se han puesto a disposición de estos comercios planes de financiamiento de intereses blandos y periodos más largos para que puedan tener una tasa más baja. Yo sé que se está trabajando el Banco Nacional con el MEF para agilizar más esos préstamos y también lo que es el Plan Maestro de Turismo va a ayudar a que vengan más turistas y con ese turismo es que también el comercio se beneficia porque está bien el consumo local, pero sí tenemos que fortalecerlo con la entrada al país de turistas que vengan pues a hacer las compras. Una última pregunta, y sobre todo que tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la reactivación económica, porque ante la llegada ya de la tercera ola, ¿hay alguna estrategia con el Ministerio de Salud para evitar nuevos cierres totales como se dio el año pasado y a principio de la pandemia? Claro que sí. Mire, el gobierno nacional, o sea, para nosotros la recuperación económica es fundamental en este momento. Tenemos el plan de vacunación, como dije, marchando bien. En julio, agosto y septiembre vienen muchas más vacunas. Tenemos la capacidad hospitalaria para atender a los panameños y panameñas que estén enfermos por el COVID. Sí pedimos a la población que aguantemos en estos meses que nos quedan y no bajemos la guardia porque hay nuevas cepas, pero el gobierno nacional no está pensando en hacer un cierre de comercios y para eso estamos. O sea, la estrategia es, con nuestra capacidad hospitalaria y con el plan de vacunación, llegar a que la apertura comercial sea sostenible y no tener que llegar a un nuevo cierre. Eso realmente a Tenógenes no lo estamos viendo. No estamos viendo, contemplando un cierre como el que tuvimos al inicio de la pandemia, no, porque las condiciones han cambiado y tenemos mucha más capacidad hospitalaria y, como te dije, ya tenemos el plan de vacunación bastante avanzado. Pero siempre recordarles a todos que nos cuidemos, las nuevas cepas no es relajo y el virus sigue con nosotros. Gracias, ministro, por acompañarnos aquí en Cara a Cara este domingo. El ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, nos acompañó aquí en Cara a Cara. Gracias, será hasta la próxima.